1943 amaneció con la Marina de los Estados Unidos en una posición interesante. Por un lado, los japoneses estaban a la defensiva en Guadalcanal e incluso estaban en el proceso de planificar una evacuación. Esto fue importante por varias razones, pero principalmente porque sería la primera vez que un gran avance japonés en el Pacífico fue combatido, derrotado y obligado a retroceder. Mientras que los combates en Nueva Guinea comenzaban a favorecer a los aliados, aún quedaba una larga campaña en ese teatro, y otras victorias aliadas como en Midway habían detenido en seco los avances japoneses, pero no habían obligado a la Marina Imperial japonesa o al Ejército Imperial japonés a retirarse de los territorios previamente ocupados como lo había hecho Guadalcanal. Sin embargo, esto había tenido un alto costo. El Su Majestad barco Victorious estaba en camino para complementar al United States Ship Saratoga en la línea de defensa. Las campañas de 1942 habían reducido la flota de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, de 7 a 2, de los cuales el Ranger se mantenía en el Atlántico, y pasarían algunos meses antes de que estuviera disponible el primero de la clase Essex. El servicio de submarinos de los Estados Unidos había perdido al menos 8 de sus propios submarinos desde que comenzó la guerra, y estaba cargado con un torpedo todavía mayormente roto, y en los teatros Ford también se estaba quedando sin esos torpedos. Aún así, no era del todo malo. Más submarinos salían de la línea de producción. Al menos uno de los problemas del Mark XIV, el hecho de que tendía a correr demasiado profundo, se resolvió en su mayoría, y el año comenzó con 2 eventos bastante especiales. El United States Ship Wahoo obtuvo un nuevo oficial al mando, Mush Morton, quien dejaría una gran huella en las operaciones de submarinos de los Estados Unidos, entrando en 1943. Y en segundo lugar, el United States Ship Pompon experimentaría posiblemente la falla mecánica más espectacularmente afortunada en toda la historia de los submarinos, según lo relatado por el electricista Charles Foskett. Australia, 10 de enero 1943, rumbo a la zona de patrulla cerca de las Islas Truk. El 16 de enero a las 23:08 se avistaron 2 torpedos disparados al pom-pom SS-267 desde un submarino japonés. Esquivó los torpedos que pasaron a 365.7 metros enfrente. Bueno, eso es lo que el informe de patrulla registró para la historia. Y ahora te contaré la verdadera historia. Una carga de batería había terminado y el puente instruyó a la maniobra para responder a las campanas en la batería y llevar un flotador cero en el motor principal número 3. Yo era el hombre controlador senior y Milton Dworkowski era el hombre controlador junior. Empezamos a procesar los pedidos del 7100 para mover la carga del motor principal número 3 al motor auxiliar, respondiendo a una 2/3 en la batería. Cuando el motor auxiliar funcionaba a la velocidad correcta, los hombres controladores cambiamos la carga. Milton nunca había realizado el cambio real antes y solicitó que él realizara la tarea. Con total confianza en sus habilidades, acepté, pidiéndole que se asegurara de que el voltaje del generador auxiliar igualara o superara el de la batería. También le pedí que me avisara cuando estuviera listo para cerrar el interruptor del motor auxiliar para que yo pudiera detener la propulsión y asegurarme de que todo procedería sin fluctuaciones de voltaje. Me informó que tenía un voltaje correspondiente y le ordené que cerrara el interruptor. Cuando Milton comenzó a cerrar el interruptor, el motor auxiliar inexplicablemente se ralentizó, reduciendo el voltaje del generador por debajo del voltaje de la batería. Hubo una fuerte explosión, humo y llamas cuando se cerró el interruptor. Milton quedó cegado temporalmente gritando que no podía ver. Se me erizó el pelo del cuello al apresurarme a ayudarlo. Mientras tanto, sin propulsión, ayudaba a Milton hacia el panel de control. El 7100 revivió, exigiendo saber la razón de la pérdida de propulsión y dirección. En el momento que iba a responder, oí un informe de vigilancia, estelas de torpedos cruzando nuestra proa. Sin responder al puente y sin órdenes, inmediatamente puse la batería a tope. Milton llamó para encender los motores traseros. Mientras tanto, no escuchamos nada en el 7100. El puente estaba ocupado evitando los torpedos que cruzaron nuestra proa. Mientras preparábamos los motores, cambiamos la propulsión e informamos al puente que teníamos potencia total en 4 motores, pero aún con una campana de velocidad de 2/3. Segundos después, el puente nos proporcionó una perspectiva más completa. Horas después, se nos ordenó velocidad estándar en 2 motores principales. Tras ser relevados de la guardia, esperábamos ser convocados a la sala de oficiales.
Sorprendentemente, ningún oficial mencionó el incidente. Después de la explosión del interruptor, el motor auxiliar volvió a funcionar normalmente hasta que ordenamos asegurarlo. A veces pienso que si ese motor auxiliar no hubiera fallado, haciendo que perdiéramos propulsión, esos torpedos podrían haber alcanzado su objetivo. Sin embargo, no todo fue perfecto. El Mark 14 seguía siendo un arma profundamente defectuosa, como veremos repetidamente, y las pérdidas seguían llegando. El 10 de enero se produjo la pérdida del gigantesco United States Ship Argonaut. Una aeronave de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos presenció todo el suceso en su camino de regreso a casa, sin poder intervenir ya que había gastado todo su armamento. Al parecer, Argonaut había avistado un convoy de 5 barcos mercantes y se movió para atacar, pero había 3 destructores de clase carguero escoltando el convoy y parece que Argonaut fue primero por uno de estos barcos. El torpedo se desplazó rápidamente por el agua y luego detonó prematuramente. Un golpe directo probablemente habría hundido el barco objetivo, dado lo pequeño que era, y habría dejado a los demás para considerar, ¿vamos e intentamos realizar esfuerzos de socorro y rescatar a los sobrevivientes, o contraatacamos? Pero con nada más que rocío y fragmentos golpeando al destructor en cuestión, los 3 escoltas cargaron directamente de vuelta por la línea de la estela del torpedo y desataron una lluvia de cargas de profundidad. Evidentemente, una o más de estas golpearon y causaron un daño mayor, ya que poco después, la proa del argonauta emergió del agua en un ángulo pronunciado, pero el resto del submarino no siguió. Los barcos japoneses bombardearon con proyectiles de 5 pulgadas la proa expuesta del submarino hasta que se hundió, llevándose a toda la tripulación. Aún así, los submarinistas estadounidenses comenzaban a adaptarse a las tácticas mucho más agresivas que estaban descubriendo, que funcionaban mucho mejor que la precaución prebélica. Y entre eso, la llegada de submarinos de flota más capaces y el uso mixto de los torpedos Mark 10 más antiguos y algo más confiables, donde los submarinos que podían usarlos estaban disponibles, y el ocasionalmente funcionando Ma-14, mantenían diligentemente el recuento de las pérdidas japonesas en una curva ascendente general. A finales de enero, el United States Ship Guardfish casi logró realizar un ataque que habría hecho sentir celos a Gunther Preen. Infiltrándose con éxito en el bastión de la Marina Imperial Japonesa de Rabaul, avistaron múltiples barcos enemigos superponiéndose entre sí y anclados en una bonita línea. Los torpedos se ajustaron debidamente para un recorrido de largo alcance a baja velocidad, y los 6 tubos de proa estaban listos para el lanzamiento, pero con menos de un minuto para alcanzar el rango de lanzamiento, un avión de patrulla se lanzó en picado, y de repente las baterías de la costa, el avión y 2 embarcaciones de patrulla dispararon a la posición del Guardfish, por lo que el submarino se vio obligado a sumergirse y lograr su escape. El United States Ship Wahoo partió en su primera patrulla bajo el mando de Morton y rápidamente se convirtió en algo así como una leyenda. Esto se debió en parte a una serie de excelentes decisiones de Morton antes de que el barco zarpara del puerto. Una de estas fue abandonar toda pretensión de tradición, como si hubiera una en el servicio de submarinos de los Estados Unidos, o de cualquiera en este punto, y asignó a sus oficiales a las tareas que consideraba mejores, no las tradicionales destinadas para sus oficiales. George Grinder era con mucho el mejor táctico en el barco, por lo que se convirtió en el asesor táctico de Morton. Roger Payne podía manejar la computadora de datos de torpedos como un maestro en un violín, por lo que se le asignó trabajar con ella tan de cerca que algunos de la tripulación bromeaban que en ocasiones se había fusionado parcialmente con ella, lo que técnicamente lo convertiría en el primer adepto del Mechanicus. Y por supuesto, el oficial ejecutivo era Richard O'Kane, el mismo destinado a su propia leyenda más tarde, y resultó haber ganado la lotería genética en que su mente era capaz de calcular ángulos y rangos cuando se veían a través de un periscopio casi tan fácilmente como respirar. El periscopio de batalla de Morton se convirtió así en el nuevo mejor amigo de O'Kane. Antes de que se fueran, Morton habló con la tripulación. Un registro ligeramente abreviado de su famoso discurso es el siguiente. Wahoo es prescindible. Nuestra misión es hundir los barcos enemigos. Saldremos a buscar a los japoneses. Todo rastro de humo en el horizonte y contacto en vigilancia será investigado. Si resulta ser el enemigo, vamos a cazarlo y matarlo. Si alguien desea cambiar estas condiciones, consulte al escribiente. Le estoy dando autoridad verbal ahora para transferir a cualquiera que no sea voluntario. El escribiente estuvo muy solo ese día.
Así, completamente tripulado, Wahoo se dirigió a su área de patrulla, deteniéndose en el puerto de Wewak, en Nueva Guinea, para una misión de reconocimiento. Aunque la Marina de los Estados Unidos le había asignado esta misión de reconocimiento, habían olvidado enviar las cartas náuticas del puerto. Un miembro de la tripulación del motor apareció en la sala de control con un atlas escolar australiano que había comprado para sus hijos. Trabajando a partir de eso y un poco de ingenio, lograron infiltrarse. Una vez dentro, el periscopio mostró una colección de submarinos costeros de tipo RO y un destructor solitario, el Harusame. Morton preparó un despliegue completo para el lanzamiento y, como el pez guardia, se aproximó. Pero la próxima vez que revisó los objetivos, el destructor se movía hacia la popa del Wahoo. Los tubos de popa fueron preparados, pero luego el destructor giró en un patrón de zigzag antisubmarino estándar y de repente estaba pasando por la proa, a menos de 2000 yardas. Se dispararon 3 torpedos, pero una rápida revisión en el periscopio reveló que el destructor había aumentado su velocidad de 15 a 20 nudos, por lo que todos los torpedos pasarían detrás de él. Se preparó y lanzó un cuarto torpedo con una desviación apropiada. Este estaba en el objetivo, pero Harusame lo detectó, se alejó y luego continuó en su círculo para girar y cargar contra Wahoo. Con el rango reducido a 1200 yardas, se disparó un quinto torpedo directamente a la garganta del destructor, pero o bien falló o no explotó. A 800 yardas se disparó el último tubo hacia adelante. El temporizador contaba hacia atrás, quedando solo 25 segundos. Al llegar a 0, se escuchó una gran explosión y la Harusame, con la espalda rota, tuvo que lanzarse a la playa para evitar hundirse. Fue recuperada, pero no volvió a la acción por más de un año. Acompañado de varias formas de enfadada pero afortunadamente inexacta artillería antisubmarina, el Wahoo se dirigió de nuevo al mar. Ahora pueden comenzar su misión principal de patrulla. En el recuento posterior a la guerra del almirante Lockwood, este fue probablemente uno de los raros casos en los que el Exploder Mark VI funcionó como se esperaba, ya que las posibilidades de una detonación de contacto frontal con el destructor eran relativamente mínimas. No solo el frente de un destructor era un objetivo muy pequeño, sino que sus finas líneas probablemente desviarían en lugar de detonar un torpedo. Además, la explosión rompió su espalda, no voló su proa. Este influenciador magnético en particular estaba funcionando como se esperaba, o bien la velocidad de cierre de frente era suficiente para que posiblemente después de un momento superando un percutor doblado, terminara detonando en el momento justo. En cualquier caso, unos días después se avistó un pequeño grupo de barcos mercantes y Wahoo se movió para el ataque. Esto tuvo resultados más mixtos. Se dispararon al menos 10 torpedos para un total de 3 barcos mercantes impactados, que recibieron un total de 7 torpedos entre ellos. Pero, como puedes imaginar, debería tomar mucho menos de 7 torpedos para hundir 3 barcos relativamente pequeños, con un tonelaje combinado total de alrededor de 18.000 toneladas, donde ningún barco individual pesaba más de 6.000 toneladas. Se vio que al menos un torpedo pasó directamente por debajo del objetivo, pero no explotó, y parece que algunos de los impactos al menos fueron impactos con poca o ninguna explosión posterior, y no todos los objetivos fueron hundidos por los impactos que habían recibido tampoco. Para hundir 2 barcos más vistos en las secuelas de este ataque, se necesitaron otros 5 torpedos para hundir un petrolero de 6.500 toneladas, y luego los 2 últimos torpedos del barco se utilizaron para intentar finalmente acabar con el Pacific Maru, un barco que había sobrevivido al ataque original, pero a pesar de ser golpeado por más torpedos de los que se usarían para hundir el promedio de un acorazado o portaaviones, una variedad de detonaciones fallidas y explosiones prematuras significaron que el Pacific Maru se mantendría a flote por el momento. Aunque fue una de las patrullas de submarinos estadounidenses más exitosas hasta ahora, se había tomado toda la carga de torpedos de un submarino de flota para hundir menos de media docena de objetivos, y al día siguiente Wahoo se encontró con otro convoy de 5 barcos, pero sin torpedos restantes. Tuvieron que conformarse con acechar a los barcos esperando que uno de ellos se saliera de la formación, dejándolo presa del cañón de cubierta del submarino. El convoy dejó solo un destructor que, con gran precisión para detectar patrones de cargas de profundidad, se dirigió hacia Wahoo. Wahoo, siendo discreto, se fue a casa para recibir una citación presidencial por sus esfuerzos. En otra parte del Pacífico, el United States Ship Sea Raven estaba intentando algo nuevo. Había avistado un convoy, pero el curso, la distancia y la velocidad de este indicaban que un acercamiento sumergido nunca iba a conseguir un intercepto.
Según las tácticas de preguerra, el submarino debería abandonar la acción y buscar otro objetivo, pero el comandante Cassidy optó por probar algo distinto. Sentándose en la estación de cartas y calculando el curso probable del convoy, esperó hasta que oscureció, emergió y luego avanzó a toda velocidad en un curso de interceptación calculado. La velocidad en superficie de su submarino era casi exactamente tantos nudos más rápida que el convoy, como su velocidad sumergida era más lenta. Usando solo navegación a estima, al amanecer no se veía nada, lo cual fue desalentador. Pero poco después de las 7:40 apareció humo en el horizonte y se confirmó que era el convoy. Sea Raven se había adelantado bastante a ellos. Luego continuó en la superficie a 24.1 kilómetros de distancia hasta estar directamente adelante. Antes de sumergirse y buscar una posición de ataque, una táctica general que era similar a la que los U-boats estaban usando en el Atlántico Norte. Luego se dispararon 3 torpedos, al menos uno de los cuales resultó funcionar, ya que el Shiraha Maru de aproximadamente 5.700 toneladas fue hundido. Al levantar el periscopio, vio un escolta antisubmarino cerca, por lo que Sir Robin se dirigió a otros terrenos de caza. Una mezcla de terrible y brillante suerte había visitado al United States Ship Silversides, que apareció a finales de enero, con 4 barcos hundidos y un trío de increíbles historias, las 2 primeras vinculadas entre sí. A mediados de diciembre de 1942, 5 días después de iniciar su patrulla, un miembro de la tripulación del motor contrajo apendicitis. Para asegurar la mejor supervivencia con las herramientas médicas limitadas disponibles, Silversides se había sumergido profundamente y permanecido allí para la máxima estabilidad posible, mientras la cirugía de 5 horas resolvió el problema. Pero, después de haber navegado toda la noche bajo el agua y la mayor parte del día anterior, el submarino tenía muy poca batería y necesitaba recargarse de inmediato. Permanecer en la superficie cerca de Bougainville durante el día habría sido casi una sentencia de muerte, por lo que el submarino emergió en las primeras horas de la mañana. Apareció a simple vista de un destructor japonés, que procedió a cargar. Pensando rápido, Silversides disparó 2 de sus tubos de popa con notable precisión para hacer tiros rápidos. Ambos se dirigieron directamente hacia el barco que venía, pero siendo Mk-14S no sorprenderá a nadie que uno pasó justo por debajo del destructor sin hacer nada y el otro explotó prematuramente justo delante de él. El submarino estadounidense se sumergió velozmente, estremeciéndose por el sonido de las cargas de profundidad. Con la carga eléctrica restante disminuyendo, Silversides permaneció sumergido el mayor tiempo posible antes de emerger para obtener más oxígeno para los motores diésel y recargar las baterías. Desafortunadamente, la segunda emersión provocó un explosivo Konichiwa del destructor que los estaba esperando y un patrón de bombas de un avión llegó ya que ese destructor también había convocado a un avión de patrulla para más diversión. Una de las bombas cayó tan cerca que la explosión rompió el periscopio principal como si fuera una ramita, y cuando el submarino volvió a sumergirse a toda velocidad, la misma explosión logró romper todos los pasadores de control en los planos de proa que ahora estaban bloqueados en la configuración de inmersión profunda, mientras que Silversides ahora comenzaba su mejor imitación de una montaña rusa de 2.500 toneladas descendiendo a las profundidades. Uno de los oficiales junior corrió y cayó a través del submarino hasta la sala de torpedos delantera para exigir al jefe Smiley que hiciera algo con los planos de proa atascados, ilustrando el sistema completamente inútil destrozado por la explosión de la bomba. El jefe informó al oficial que lo más útil que podía hacer en este momento era rezar por una intervención divina. El casco a presión a su alrededor crujía, se tensaba y se encogía sobre sí mismo, pero en el último momento, antes de la implosión, una combinación de cambios desesperados en varios tanques de lastre y ajuste y algunas reparaciones de última hora nivelaron el submarino para jugar a estar muerto, mientras un patrón aleatorio de cargas de profundidad caía desde arriba. Con las baterías básicamente en línea plana, Silverside se arrastró y luego hizo un último intento desesperado por llegar a la superficie, con apenas suficiente carga para alimentar los procedimientos de ascenso. Para alivio de todos, esta vez no había ningún destructor japonés y se pudo comenzar a recargar. Con esa emoción fuera del camino, pasó enero y lograron encontrar un convoy y conseguir la mayoría de sus bajas, más un petrolero separado. Luego ocurrió el último incidente durante el ataque al convoy,
habían disparado los 6 tubos de torpedos de proa y registraron 5 explosiones por las que se consideraron relativamente afortunados, ya que esa era una tasa de detonación inusualmente alta, dada la conducta del Mark 14. En este punto, después el teniente Worthington notó que el agua había inundado de nuevo los tubos como de costumbre, pero también había logrado inundar el torpedo delantero y los compartimentos de lastre, lo que dejaba el submarino decididamente pesado de proa. La tripulación entonces formó una brigada de cubos para mover parte del agua a los compartimentos de lastre de popa y nivelar todo, y otro tripulante llamado Davenport decidió revisar los tubos mismos para ver de dónde se filtraba toda el agua extra. Luego informó al jefe Smiley, quien ya no estaba sonriendo. Una de las puertas de los tubos aún estaba abierta y no se cerraría. Bueno, eso explicaría el agua, pero una inspección más detallada también reveló que la razón por la que la puerta aún estaba abierta era que había un MAC-14 completamente armado colgando a medio camino dentro y fuera del tubo. Bueno, eso explicaba la falta de una sexta explosión, pero también significaba que de todas las veces que un MAC-14 podría explotar, probablemente esta era una de ellas, ya que los otros 5 indicaban que claramente habían tenido suerte con los números de lote. Y luego, para empeorar las cosas, los escoltas del convoy recientemente atacado se pusieron a trabajar, y el crump 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 de las cargas de profundidad se acercaba cada vez más. Nadie necesitaba que le dijeran lo que probablemente sucedería si una carga de profundidad explotaba un poco demasiado cerca de un torpedo completamente armado, que estaba atascado en su proa como lo había hecho un mes antes. Los lados plateados fingieron estar muertos. Los ruidos de la embarcación de patrulla se alejaron gradualmente. Muy cautelosamente, después de 24 horas debajo, el submarino emergió en un intento de desarmar el arma. Pero, siendo un Mark 14, el torpedo se había atascado justo donde impedía el acceso al equipo de armamento. Solo quedaba una cosa por intentar. Una tripulación esquelética estrictamente voluntaria manejaba la sala de torpedos delantera, que luego se cerró del resto del submarino y se reforzó el mamparo. El submarino entró en reversa total y muy cuidadosamente el jefe Smiley presionó el botón de disparo. Afortunadamente, el torpedo abandonó el submarino y se dirigió a destinos desconocidos en el Pacífico. Al revisar el resto del submarino, notaron que estos incidentes habían acumulado daño significativo. El Silversides perdía aceite y aire, el generador principal se incendió y un ataque con cargas de profundidad derramó gachas de trigo en la matriz de inducción principal. Captando la indirecta, Silversides acortó su patrulla y volvió a casa para unas merecidas reparaciones. Aunque probablemente nos encontraremos con ella más adelante en esta serie, se debe mencionar brevemente que Silversides realmente sobrevivió tanto a la guerra como a la paz subsiguiente y se puede ver hoy en el Memorial Naval y Museo de los Grandes Lagos en Michigan. En otros lugares, más tragedia esperaba a la subfuerza estadounidense. Un vuelo de Pan Am desde Pearl Harbor a San Francisco se estrelló contra una montaña en el norte de California. Con él se fueron el contraalmirante Bob English y su personal de 9 hombres, todos los cuales eran submarinistas experimentados. Esto esencialmente eliminó a todo el personal del puesto de comandante de la flota submarina del Pacífico, almirante Lockwood, con base en el Pacífico suroeste, y ya había sido clave en abordar algunas de las deficiencias del Mark 14, a saber, el correr demasiado profundo fue convocado para asumir este nuevo puesto, para su decepción, ya que lo alejó de lo que en ese momento era prácticamente la línea de frente de las operaciones. Y eso fue solo en enero, sin siquiera cubrir los diversos ataques de Greenling, Swordfish, Gato y otros a los barcos del Tokyo Express, mientras comenzaba la evacuación de Guadalcanal. Febrero fue un mes más tranquilo y sobrio. El United States Ship Shark y el United States Ship Amberjack se perdieron por ataques de escoltas japonesas. El teniente comandante John Scott del United States Ship Tony regresó de la patrulla en una furia absoluta. Tenía exactamente una baja de su patrulla más reciente, un solitario carguero de 5.000 toneladas. Equipado con radar, el Tony había estado en una carrera de ataque perfecta, disparando torpedos a menos de 821.4 metros. Gran parte de la distancia entre las embarcaciones estaba ocupada por el tiempo de armado de los torpedos. Bueno, he decidido nombrar retroactivamente a estos torpedos Eeyore y Dog porque uno de ellos inmediatamente dijo, «Oh, ¿cuál es el punto?», y se hundió.
El otro rebotó por el océano, presumiblemente gritando en el lenguaje de los torpedos ardilla, ardilla, ardilla. Y básicamente fue a todos lados, excepto en la dirección del objetivo. Dando la vuelta y ahora bajo el fuego de las dos armas del barco, Tooney lanzó otro par de torpedos a poco menos de 1000 yardas. Un torpedo siguió recto y continuó hacia el horizonte. El otro decidió que Tunney era el verdadero enemigo en este escenario y volvió hacia ellos. Tooney evadió, recargó y disparó 3 torpedos más para un total de 7. Esta vez uno de ellos acertó, otro falló, lo suficientemente razonable dado que habían disparado una serie, y el último, presumiblemente un pariente de Dog de antes, se desvió por sus propios caminos, pero esta vez una de sus vueltas aleatorias también resultó llevarlo directamente al objetivo, donde, presumiblemente, explotó por pura sorpresa, hundiendo el carguero. Lockwood había estado a punto de ordenar que se desactivara la función de influencia magnética del explotador Mark VI, pero en sus propias palabras, la versión funcional afortunada de Wahoo, utilizada contra Hato Same, había detenido temporalmente su mano, ya que sin ella probablemente Wahoo se habría perdido, y estaba a ese potencial eternamente inalcanzable de un daño absolutamente masivo si el explotador funcionaba. Pero a estas alturas, su fe en la capacidad del Buró de Ordenanza para incluso reconocer que había un problema, y mucho menos solucionarlo, se estaba desvaneciendo rápidamente. También envió una nota al Buró de Ordenanza, que se inspiró en una visita en Pearl del oficial de torpedos del Su Majestad barco Victorious, también conocido como United States Ship Robin, quien había oído hablar de los problemas y se presentó para mencionar que la Marina Real había experimentado problemas similares con sus propios detonadores magnéticos al principio de la guerra. Una solución fue cambiar la fuente de energía de un pequeño generador a baterías, lo cual aparentemente resolvió los problemas. Se utilizó un explotador más pequeño y menos propenso a fugas, y también se apagaron o quitaron las cosas en favor de los fusibles de contacto cuando parecía que no funcionaban. Solo se puede imaginar dónde la oficina de armamento archivó esa nota en particular. En otras partes del mundo, la isla de Midway, ahora asegurada, se estaba desarrollando lentamente en una base de submarinos, con instalaciones de remodelación y recreación en construcción. Se estaba planeando un rompeolas para expandir el puerto seguro para albergar hasta casi 2 docenas de submarinos a la vez. Y también se había encargado un dique seco flotante capaz de levantar los submarinos de flota más grandes. Esto tomaría un tiempo para completarse, ya que las atenciones de la CBS en la isla de Midway estaban divididas entre establecer la base de submarinos y también establecer Midway como una base de flota general para cruceros, destructores y demás. Wahoo había comenzado una nueva patrulla y ésta se extendería hasta abril, pero más sobre eso más tarde cuando lleguemos a ese mes. Marzo trajo complicaciones adicionales. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque aliada del Reino Unido y Estados Unidos en Europa, no estaba en guerra con Japón, por lo que sus envíos circulaban por las rutas comerciales del Pacífico como si no pasara mucho. Por lo tanto, cuando el United States Ship Sawfish logró hundir el carguero Illman y al menos golpear y dañar, si no hundir el carguero Kola, esto fue algo problemático. El problema era que los envíos soviéticos a los Estados Unidos debían usar el estrecho de la Perouse, pero a mediados de enero se había congelado. A los submarinos estadounidenses se les había dicho que se mantuvieran alejados de él. La información de que esto había sucedido se había perdido en tránsito en algún lugar para los aliados occidentales y los barcos soviéticos que habían sido desviados del estrecho helado terminaron pasando cerca del estrecho de Tsushima, donde se habían adentrado en los terrenos de caza de submarinos de la flota estadounidense. Operar las luces de navegación a media potencia, que era la señal de respaldo acordada, resultó ser un poco demasiado tenue para que un periscopio de ataque lo notara al amanecer o al anochecer. Estos incidentes llevarían a mejores intercambios de información con la Oficina de Coordinación de Envíos Soviéticos en Vladivostok y a la pintura de marcas especiales en los barcos soviéticos para intentar evitar estos incidentes en el futuro. Marzo también trajo la pérdida del United States Ship Grampus y el United States Ship Triton. Ambos habían caído atacando o poco después de atacar convoyes enemigos o formaciones de destructores.
y en ambos casos había al menos alguna indicación de que los torpedos que habían disparado solo habían dañado o simplemente alertado a los barcos enemigos en lugar de destruirlos, dando así a los escoltas la oportunidad de rastrear la línea y atacar el submarino. Por otro lado, el radar montado en submarinos se estaba volviendo cada vez más común en la flota, lo que permitía a los submarinos atacantes buscar objetivos mucho más fácilmente por la noche, mientras que antes tenían que confiar en sus ojos, e incluso ocasionalmente durante el día, ya que un submarino podría, incluso si con algún riesgo, permanecer bajo en el agua, en la superficie durante algunas barridas, antes de sumergirse y evaluar lo que había visto, o si eras un capitán particularmente hábil, podrías llevar el submarino justo debajo de la superficie y quedarte allí con la antena de radar sobresaliendo del agua. Gran parte del esfuerzo de los submarinos estadounidenses se centraba en las áreas del sur y suroeste del territorio controlado por los japoneses, ya que simplemente aún no había suficientes submarinos para rodear completamente a Japón. Las aguas al norte de Japón resultaron ser bastante pobres para la caza y se consideró mejor eliminar el comercio enemigo en las áreas más transitadas que emprender los esfuerzos de mucho mayor riesgo y menor recompensa que implicaban ir tras los buques de guerra japoneses directamente, al menos para la mayoría de los esfuerzos de los submarinos estadounidenses. Algunos submarinos aún serían asignados a las áreas de primera línea, donde los objetivos de los buques de guerra serían los más comunes, aunque a medida que marzo se convertía en abril, esto resultaría ser un ejercicio algo frustrante. Abril traería una serie de problemas diferentes. El United States Ship Pickerel y el United States Ship Grenadier se perdieron este mes. La causa de la pérdida del primero aún se desconoce técnicamente. Varias fuerzas japonesas atacaron algún tipo de contacto de submarino en su área operativa alrededor de este tiempo, y todos pensaron que habían hundido su objetivo. Probablemente uno de ellos tenía razón, pero aún queda por ver cuál fue, ya que al momento de la grabación no creo que hayan encontrado el naufragio del Pickerel. No obstante, el Grenadier sufrió graves daños por un ataque aéreo y tras quedar varado intentando reparaciones después de una inmersión semiforzada, quedó claro que el submarino no se movería pronto, por lo que emergieron y lo abandonaron, dejando a la tripulación a merced de los duros campos de prisioneros de guerra japoneses, que cobrarían la vida de 4 supervivientes. A principios de abril, las fallas del Mark 14 privaron a los submarinos estadounidenses de algunos de los premios más espectaculares de la guerra. El 9 de abril nos encontramos de nuevo con el United States Ship Tony. Su periscopio emergió para revelar los portaaviones Hio, Junio y Tayo en una alegre pequeña línea de 2 columnas. Apenas creyendo en su suerte, el comandante Scott disparó los 6 tubos de proa antes de girar y desatar también los 4 tubos de popa. 10 torpedos se acercaron a lo que equivalía a un rango a quemarropa y 7 explosiones sacudieron el océano. Pero cuando el periscopio subió y giró 360 grados, el único daño infligido fue un daño de choque menor a Tayo, el más pequeño de los 3, debido a una detonación prematura que estaba un poco más cerca que el promedio. Los 10 torpedos habían explotado prematuramente, o, en el caso de los 3 que no se escucharon, simplemente no funcionaron en absoluto. Al día siguiente, en otro lugar del Pacífico, el United States Ship Pompano alineó un enfoque absolutamente hermoso en el portaaviones de flota Shikaku, que estaba volviendo al servicio operativo después de meses de reparaciones tras la acción en la campaña de Guadalcanal. Se dispararon los 6 tubos delanteros. Se escucharon al menos 3 explosiones, pero el portaaviones continuó su alegre camino. El detonador magnético se activó prematuramente de nuevo. Casi una semana después de estos incidentes, se llamó al almirante Lockwood para hacer una presentación en el continente de los Estados Unidos a las diversas oficinas, incluyendo la de ordenanzas, sobre lo que exactamente requería la guerra submarina del Pacífico. Quizás no fue el mejor momento, ya que Lockwood enfureció. Si la oficina de ordenanzas no puede proporcionarnos torpedos que golpeen y exploten, o con un arma más grande que una tirachinas, entonces, por el amor de Dios, hagan que la oficina de barcos diseñe un gancho de barco con el que podamos arrancar las placas de los lados del objetivo. La ausencia de grandes cañones de cubierta también había sido un tema de controversia por mucho tiempo. Aunque más tarde en la guerra muchos submarinos utilizarían cañones de cubierta de 5 pulgadas, en este punto la mayoría de los que tenían algún tipo de cañón de cubierta grande contaban con uno de 3 pulgadas, inadecuado para hundir algo más grande que un bote de remos.
Este incidente tuvo un beneficio, aunque tardaría un tiempo en filtrarse. Lockwood resultó ser amigo del contraalmirante Spike Blandy, quien en ese momento era el jefe de la oficina de ordenanza, y también estaba muy molesto con Lockwood en este punto por razones obvias. Para ser justos con Blandy, solo había conseguido este trabajo en 1941, mucho después de que el Mark XIV se desarrollara y estuviera en servicio. Pero después de algunos intercambios inicialmente acalorados y mordaces, Lockwood concluyó que Blandy había estado recibiendo malos consejos de sus subordinados. Blandy era un excelente oficial de artillería en armas y proyectiles, pero personalmente sabía poco sobre torpedos. Después de una hora de discusión, los expertos en torpedos del personal de Lockwood fueron transferidos al de Blandy, lo que gradualmente comenzaría a abrir resultados, aunque tomaría unos meses más y no pocas rabias más de varios oficiales antes de que las cosas finalmente se resolvieran. A corto plazo, los altos y poderosos y la oficina de artillería decidieron que el detonador magnético del Exploder Mark VI podría no ser tan confiable como se pensaba inicialmente, y autorizó la desactivación selectiva de este en favor del elemento detonador de contacto a discreción de los oficiales involucrados. En el lado positivo, Wahoo había aparecido a principios de abril después de una patrulla de 6 semanas llena de emoción. Aunque George Grider tuvo el dudoso privilegio de ser transferido al puesto de XO en el más pequeño y menos capaz United States Ship Pollock, el submarino fue de otra manera reacondicionado y recargado con el único problema notable siendo la pérdida de aproximadamente un cuarto de la capacidad de la batería debido a que sus baterías a prueba de golpes de diseño nuevo terminaron agrietándose debido a la diferencia de temperatura entre sus interiores y el del casco. Su primer ataque a lo que parecía ser un barco faro falló ya que el torpedo se quedó corto. Decidiendo que no valía la pena un segundo disparo, Morton llevó a Wahoo a otro lugar y a mediados de marzo los objetivos empezaron a surgir velozmente. Un número de torpedos recién cargados tenían el nuevo explosivo Torpex en ellos, y por lo tanto deberían hacer considerablemente más daño si el Mk-6 no se molestaba en tener un día laboral honesto. Hoamaru, por ejemplo, recibió un solo golpe y se alejó cojeando. Al principio, los tripulantes del Wahoo creyeron que había escapado. Resultó que el barco realmente no se encontró al día siguiente. En total, 9 ataques con torpedos y 4 acciones con armas resultaron en algún lugar entre 7 y 9 bajas, dependiendo de a qué informes de posguerra creas, que valían aproximadamente 27.000 toneladas. Naturalmente, estos ataques tuvieron algunos errores. Durante los ataques, 4 torpedos explotaron antes de tiempo y otro falló. Pero gracias a la brillantemente calculadora de O'Kane, un buen número de los otros torpedos realmente impactaron. Era casi imposible contabilizar más torpedos que quizás habían pasado por debajo del objetivo sin explotar, ya que obviamente era bastante difícil observar desde un submarino, pero de un total de 13 enfrentamientos, conseguir al menos 7 bajas fue un gran avance en comparación con el promedio de la flota para la época. Con una 10%. La cabeza de guerra Torpex ayudó, ya que los impactos individuales ahora podían hundir barcos que antes solo habrían sido dañados. Las cifras de producción de torpedos también habían permanecido bajas, y un número de submarinos, como lo habían hecho a finales de 1942, habían recurrido a ir al mar y a minar áreas, pero de vuelta en Pearl Harbor se estaban desarrollando nuevas tácticas, combinando radar, nueva radio de voz de barco a barco y una serie de otros factores para facilitar las tácticas de manada de lobos. Ahora solo faltaban submarinos para formar una manada de lobos y torpedos para armarlos. Se realizaban ejercicios en las aguas cercanas a Pearl Harbor para familiarizar a las tripulaciones con el concepto operativo. Para evitar más pérdidas debido al alarmante aumento en el hundimiento de barcos japoneses que atacaban las torretas de mando de los submarinos con ametralladoras, se construirían nuevas torretas con placas más gruesas de acero STS. Además, se enviarían placas STS adicionales para reacondicionar los submarinos más antiguos lo antes posible. Mayo sería un mes afortunadamente sin pérdidas de submarinos aliados y vería a Wahoo realizar la mayor parte de su quinta patrulla, pero primero consideraremos una audaz misión por parte de United States Ship Nautilus y United States Ship Narwhal, ambos algunos de los submarinos prebélicos más grandes, pero mientras que Argonaut se había convertido en un colocador de minas, estos dos ahora se estaban utilizando como transportes de tropas submarinas de todas las cosas.
En este caso, la séptima compañía de exploradores se dividió, embarcó y los submarinos zarparon hacia Attu. Esto no estuvo exento de problemas. El exceso de tripulantes a bordo provocó que las reservas de oxígeno y los absorbentes de CO2 de los submarinos se agotaran rápidamente, forzando a los hombres a sufrir periodos de leve envenenamiento por CO2 antes de que fuera seguro emerger y obtener aire fresco. Sin embargo, ambos submarinos lograron desembarcar sus fuerzas de reconocimiento varias horas antes de la fuerza de invasión principal, antes de dirigirse a un lugar seguro. En general, el número de hundimientos de barcos japoneses estaba aumentando, pero esto era más el resultado de que cada vez más submarinos entraban en línea, ya que lanzar suficientes torpedos a las costas significaba que algunos funcionarían después de todo. En contraste, en el Atlántico, Dönitz se quejaba ocasionalmente cuando la proporción de torpedos disparados versus torpedos acertados de su submarino subía por encima de un promedio de 2-1. En la campaña del Pacífico de 1943, la proporción de torpedos disparados versus aciertos exitosos fue de aproximadamente 11-1. Sin embargo, en un giro irónico, mayo de 1943 se consideraría como el mes en que la creciente amenaza del submarino fue quebrantada en el Atlántico, con casi 4 docenas de submarinos hundidos, mientras que en el Pacífico, mayo demostraría ser el principio del fin para la flota mercante japonesa, aunque aún no lo sabían. En parte, esto se debió a la patrulla de Wahoo. Comenzó después de escoltar a Nautilus y Narwhal a Attu con un ataque a un tender de aviones. 3 torpedos, uno impactó pero fue un fracaso. Luego se dispararon 10 torpedos más a 2 objetivos, obteniendo un solo impacto efectivo que hundió a Altamont Maru 5. Luego un ataque a un convoy de 3 barcos. Se lanzaron 3 torpedos, uno explotó prematuramente desviando al segundo y el tercero impactó sin éxito. Un cambio en el patrón luego vino de una dispersión de 6 torpedos que obtuvo 3 impactos que hundieron el Takao Maru y el Jimu Maru, pero luego un ataque final a 2 barcos vio 4 torpedos disparados, 2 fallas, un fracaso y una curiosa detonación parcial. Se disparó otro torpedo para acabar con el buque dañado y el torpedo se hundió. El último torpedo a bordo del barco fue entonces disparado desde un tubo de popa, lo que resultó en otra explosión parcial. Sin torpedos, Wahoo aceleró a toda velocidad hacia casa, con un Morton furioso listo para confrontar a Lockwood sobre el sofisticado Exploder Mark VI. Mientras el submarino aceleraba de regreso a casa, el exoficial de Wahoo, George Grader, estaba posiblemente salvando sin saberlo el futuro asalto a Tarawa. A bordo del Pollack, lanzó 3 de 4 torpedos al Bangkok Maru, enviándolo al fondo. Esto privó a la guarnición de 4.000 hombres en Tarawa de 1.200 refuerzos fuertemente armados, lo que podría haber marcado una diferencia significativa en el asalto a la isla que estaba previsto para noviembre de 1943, considerando lo ajustado que estuvo en ocasiones. La reunión entre Morton y Lockwood fue ruidosa, por decirlo menos. Wahoo, el mejor submarino de la flota, estaba programado para una extensa revisión en la costa oeste de Estados Unidos, con medallas y pago para su sufrida tripulación. El submarino recibiría nuevas baterías, motores reacondicionados, un radar mejorado, hidrófonos, un eje de hélice de reemplazo y una torre de mando reducida y fortalecida. Sin embargo, O'Kane llevaría a Wahoo al puerto por última vez, ya que se le había notificado que estaba siendo promovido para comandar un nuevo submarino, el United States Ship Tank. Lockwood, después de sobrevivir a Morton, también recibió más respaldo para su campaña para obtener los cañones de cubierta más grandes del submarino, cuando el United States Ship Plunger informó que había disparado 180 rondas de proyectiles de 3 pulgadas a la Sakamaru de 7.400 toneladas, seguido de 1.000 rondas de 20 milímetros, lo que dejó el barco en llamas pero aún a flote. Y finalmente, al menos para este episodio, llegamos a junio. Punto medio del año. Este mes habría 2 pérdidas. El R-12 estaba en una misión de entrenamiento fuera de Florida cuando el compartimento de la batería delantero se inundó, hundiéndose con 42 de los 47 hombres a bordo en 30 segundos. El otro podría ser el United States Ship Runner, que se perdió en una ventana de tiempo que cubre finales de junio y principios de julio, siendo su fecha más temprana de pérdida contra los barcos de escolta de la Marina Imperial Japonesa el 22, después de un ataque exitoso al Sainan Maru.
El 10 de junio trajo otro ataque fallido a un portaaviones, en este caso el Illo. El United States Ship Trigger realizó un ataque de manual con los 6 tubos de torpedos delanteros, solo para obtener una explosión prematura, un fallo, 2 fallos y finalmente 2 aciertos, o posiblemente muy, muy cerca de prematuros. Estos dañaron al Illo y lo enviaron de vuelta al puerto, pero 4 impactos sólidos casi seguramente lo habrían hundido. Diversas teorías circulaban en la flota de submarinos estadounidense. ¿Habían los japoneses magnetizado deliberadamente sus cascos para forzar a los torpedos a detonar temprano? ¿Quizás estaban utilizando paravanes electrificados que tenían su propia firma magnética alejada de los barcos? Bueno, la mayoría en la flota ya había adivinado la verdad. El detonador Mark VI simplemente era defectuoso. Esto y la diatriba de Morton le dieron al almirante Lockwood el impulso para llamar a una votación entre sus expertos en torpedos. Votaron unánimemente para desactivar la parte magnética del detonador Mark VI. Pero para ordenar a sus submarinos que lo hicieran, necesitaba el permiso del almirante Nimitz. Después de revisar las pruebas, se dio el permiso y finalmente los submarinos de la Flota del Pacífico recibieron órdenes definitivas para desactivar el elemento magnético del detonador Mark VI el 24 de junio de 1943. Una desafortunada nota al pie de esto fue que los submarinos del Pacífico Suroeste, el antiguo mando de Lockwood, y técnicamente separados del área de mando de Nimitz, estaban bajo el control del contraalmirante Christie, quien había sido una de las mentes que había desarrollado el Mark VI. Ordenó a sus submarinos mantener activado el Mark VI, lo que llevaría a casi otro año de frustración para los submarinos asignados a esa área. Además, Christie tenía la molesta costumbre de relevar del mando a cualquier oficial de submarino que dijera algo negativo sobre su detonador. Pero al menos para parte de la Fuerza de Submarinos de los Estados Unidos, ahora podían confiar en que el Mark XIV normalmente funcionaría a la profundidad correcta, sin detonar prematuramente. Fue una lástima que el detonador de contacto fuera tan malo como el magnético, pero ese problema se resolvería en la segunda mitad de 1943. En este periodo, llegaron versiones de prueba del nuevo torpedo eléctrico Mark. Básicamente, esto era una copia estadounidense del torpedo eléctrico alemán G7E, pero desafortunadamente, en el proceso de desarrollo, alguien decidió que iban a mejorarlo, lo que desató otra serie de problemas que exploraremos más adelante a medida que avanza la guerra. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. Comparte tus comentarios o sugerencias sobre revisiones de barcos abajo. Recuerda comentar en el post fijado sobre preguntas del dique seco.